Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido adorar a Dios con nosotros. Tenemos altas expectativas de lo que Dios está haciendo con nuestra congregación en este tiempo. Y hoy disfrutaremos de una palabra poderosa para tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube para mantenerte conectado junto a nosotros todos los días. Este es el tiempo. Preparemos nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Aparta este momento para Él. Dios lo merece. Juntos hacemos iglesia. Aquí comienza una nueva experiencia de Palabra y Poder en línea. Nuevas fuerzas tú me das para levantar un clamor.
majestad, tu majestad. En tu presencia, mi Señor, no puedo ocultar lo que soy. En mi interior, todo muro en mi interior se derriban con tu amor. Que quita todo temor y sana todo el dolor. Que quita todo temor y sana todo el dolor. Que tu poder fluya en este lugar. En todo mi ser se rinde ante tu majestad. Oh, que tu poder fluya en ese lugar. En todo mi ser se rinde ante tu majestad. Toda cadena de opresión, toda cadena de depresión que pueda haber en tu hogar, con la gloria del Señor se empiezan a derretir. El Espíritu Santo está ahí en tu hogar. El Espíritu Santo empieza a moverse con libertad. La gloria del Señor empieza a moverse en tu hogar. Toda opresión, toda falla, toda falta de perdón, toda falta del Espíritu Santo, toda falta de la pasión de Cristo, hoy se empieza a nacer de nuevo. El fuego de Dios empieza a descender desde el cielo y empieza a quemar todo lo que no es del Señor. En el nombre de Jesús, nada se puede resistir a la presencia de Dios. Nada se puede resistir ante su presencia. No hay cadenas de opresión, no hay cadenas de tristeza, no hay cadena de toda angustia. No hay cadena del pasado que se pueda resistir ante su presencia. Es por eso que te invito a cantarlo esta mañana. Tu gloria aquí. Se rompen cadenas, derrama tu fuego. Queremos tu gloria aquí. Se rompen cadenas, derrama tu fuego. Queremos tu gloria aquí. Se rompen cadenas, derrama tu fuego. Queremos tu gloria aquí. Se rompen cadenas, derrama tu fuego. Queremos tu gloria aquí. Se rompen cadenas, derrama tu fuego. Queremos tu gloria aquí. Que tu poder
fluya en ese lugar. Todo mi ser se rinde ante tu majestad. Que tu poder fluya en ese lugar. Todo mi ser se rinde ante tu majestad. Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido conectarte y adorar a Dios con nosotros. Experiencia en línea es nuestra nueva forma de hacer iglesia y nos alegramos en la oportunidad de llevar el mensaje de Dios a la iglesia local e incluso aún más allá de nuestras fronteras. Cada día estamos creando más formas para que puedas conectar con nuestra comunidad de Palabra y Poder. Puedes seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y mirarnos también en nuestro canal de YouTube. Si deseas ofrendar y bendecir la obra de Dios, puedes hacerlo digitalmente, escribiendo un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales y recibirás las instrucciones. También queremos que sepas que si en este momento necesitas oración por cualquier razón, puedes enviar tu petición por mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales e incluso aquí, en los comentarios de nuestra transmisión en directo. Tenemos un equipo de oración listo y esperando orar contigo. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Este es el tiempo de Dios. Dispongamos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Aparte este momento para Él. Dios lo merece. Él tiene una palabra que puede cambiar tu vida. Iglesia, Palabra y Poder. Una iglesia para las familias de todas las naciones. Muy buenos días, queridos hermanos, familia del Señor, aquí en nuestra ciudad en Curicó y en nuestras comunas también de la provincia. Un abrazo grande a nuestros amigos, a quienes nos siguen desde aquí de la ciudad, de los distintos lugares de las regiones del país y también hermanos que nos siguen de otras naciones hermanas que amamos también muchísimo. Damos gracias a Dios por encontrarnos otra vez. Hemos dedicado nuestra vida al Señor durante todo este tiempo para llegar a sus hogares de la mejor forma posible y con las herramientas que nosotros tenemos para poder producir este culto a través de las redes sociales. Quiero decirles que les amamos muchísimo, que les extrañamos profundamente y que anhelamos el día en que estemos juntos otra vez en nuestras reuniones, nuestros cultos, en nuestras redes y en todo lo que significa el trabajo de la congregación. Pero me detengo también para agradecer a cada uno de nuestros hermanos, a cada una de las familias, a cada uno de los líderes, a cada uno de los grupos que funcionan como redes o como grupos ministeriales dentro de la iglesia, a cada uno de los hermanos que están encargados en los locales, haciendo la obra del Señor también de la misma manera que la Casa Central. Agradecerles por su dedicación, por su amor, por su deseo siempre de hacer las cosas con excelencia y, por supuesto, para honrar a Dios. Y a Dios, agradecimientos totales por su gran misericordia y amor, con que nos ha guardado en este tiempo, nos ha protegido
en momentos difíciles, nos ha dado lo necesario y también para compartir con otros. Saludos también a nuestra hermana Griselda, que ha estado durante mucho tiempo dirigiendo ese comedor que funciona justamente en su casa y que ha sido de una gran bendición para muchas personas aquí en la ciudad de Curicó que están necesitados de alimentación y también de vestuario y otras cosas que se ha podido compartir con ellos. Así que un abrazo, querida hermana, también por su trabajo y los hermanos y hermanas que le ayudan. Bendiciones y bienvenidos a esta reunión en esta mañana. Que el Señor les guarde. Ya estamos en el domingo 1 de noviembre, nuestro primer día del mes, consagrando este tiempo para el Señor. Estamos entonces en la serie compartiendo acerca de la manifestación del poder de Dios. Hemos ido avanzando, visualizando este tema de distintos puntos de vista a través de las Escrituras para valorar lo que significa disfrutar de esa manifestación del poder de Dios sobre la vida de la iglesia. Esta mañana quiero compartir con ustedes el tema experimentando la presencia de Dios. Indudablemente que cuando hablamos de la presencia de Dios, nos acercamos desde las Escrituras a una experiencia espiritual con Dios. Es por eso que debemos entender muy bien la necesidad que tenemos de experimentar la presencia gloriosa de nuestro amado Dios. Quiero llevarles a meditar en un versículo al principio de esta palabra. En Ezequiel capítulo 48, versículos 35. Es el final del versículo y quisiera entonces dar lectura a esta palabra en el nombre del Señor. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Aquí el profeta Ezequiel está visualizando proféticamente acerca de esta ciudad, de la cual vamos a intentar hacer algunas referencias importantes. Desde el versículo 31 al 35 es un informe adicional de la ciudad que había de ser construida o edificada para que los que habían de venir a adorar a Dios en el santuario que se hallará en medio de ella, ya no se llamará Jerusalén, ni a la tierra se llamará Canaán. Es un punto relevante, es una palabra profética. Está visualizando allí proféticamente el profeta Ezequiel lo que sucederá en adelante, en los posteriores tiempos, en los últimos tiempos, acerca de esta ciudad. Ahora, vamos a ver también algunos detalles. Aquí estos versículos nos hablan de las medidas, nos habla del número de puertas, que son 12, cada una de las puertas con el nombre de cada tribu. El nombre dice y explica ahí las Escrituras que no se llamará más Jerusalén, sino que la hermosura de la ciudad será la paz para siempre, porque Sama significa Jehová está allí. También la Jerusalén del futuro recibirá un nuevo nombre que será el símbolo de la presencia divina en la nueva ciudad. Ezequiel ve en visión, ¿cierto? Y fue testigo también de la gloria que salió del primer templo por razones de el pecado del pueblo y todo lo que el Antiguo Testamento nos enseña. Y entonces también se puede observar en las Escrituras cuando también sale la gloria de Dios
del segundo templo. Pero aquí está haciendo una visión o declarando una visión en donde nunca más la presencia de Dios saldrá del templo. Nunca se apartará la presencia de esta ciudad que se va a identificar como la Nueva Jerusalén. Esto es un acto y una palabra profética para los tiempos últimos, escatológicos. Es por eso que este nombre hebreo importante es Jehová está allí. Y es algo que vamos a aplicar también a nuestro tiempo y cómo la presencia de Dios ha de estar permanentemente con la iglesia de Jesucristo en el tiempo que nos ha tocado vivir. Quiero llevarles a orar al Señor esta mañana, de entregar nuestras vidas delante de Dios, nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que somos, las emociones, para que Dios pueda hablar a nuestro espíritu, hablar a nuestro corazón, de tal manera que esta palabra pueda crecer en nosotros, de tal forma que nos convirtamos en personas donde podamos tener la capacidad de entender, discernir y apreciar la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Padre, gracias esta mañana. Bendecimos a la distancia a todos nuestros queridos hermanos que se convocan esta mañana, que han venido buscando esa palabra que sostiene sus vidas, esa palabra que refresca sus espíritus. Señor, habla por tu palabra y por tu espíritu esta mañana. Esperamos, Señor, que tú puedas glorificarte a través de la exposición de tu palabra y que tu Santo Espíritu toque nuestras vidas de una manera muy especial. Consagramos este momento para ti y queremos honrarte. Pon palabras en mi boca, Señor, para bendecir al pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a observar entonces en los siguientes minutos acerca de esta importante declaración. Jehová está allí. Cómo la presencia de Dios bendice nuestras vidas. Bueno, vamos a mirar desde las Escrituras entonces acerca de cómo la presencia de Dios está sobre su pueblo. Esto es una declaración importante en las Escrituras. Es una declaración importante también para nuestros días. La importancia de reconocer que la palabra de Dios nos enseña, nos exhorta, nos abre un camino de entendimiento para experimentar como pueblo la presencia de Dios. Tenemos que remitirnos al Antiguo Testamento, a la Torá, específicamente al libro de Éxodo, donde va a aparecer la figura de este templo móvil llamado el tabernáculo. Dios le mandó a construir el tabernáculo de reunión a Moisés. Por eso también se conoce como el tabernáculo de Moisés, que fue diseñado para ser transportados en el largo peregrinaje por el desierto. Estos 40 años en donde el pueblo estuvo caminando, andando en caravana y en círculos, tratando de llegar a la tierra prometida. Entonces esta construcción se hizo conforme a las instrucciones de Dios. Esto es muy interesante, hermanos. No es que se le ocurrió a Moisés hacer un tabernáculo, un templo móvil, de acuerdo a lo que él visualizaba que tenía que ser, sino recibió todas las instrucciones de Dios para construir este templo móvil, este tabernáculo. Ahora bien, es interesante porque el tabernáculo de reunión se componía del lugar santísimo y el lugar santo, que va a ocurrir también de esa manera con los futuros templos que se construirían para el Señor. Ahora, ¿qué importancia tenía el tabernáculo de reunión? Tenía mucha importancia porque
estaba guardado aquí, o guardada aquí, el arca del pacto. El arca del pacto, que era un hermoso mueble, cubierto de oro totalmente, y donde se guardaba también una vasija donde estaba puesta la ley o las tablas de la ley que habían sido dadas a Moisés. También había maná y también estaba la vara de Aarón. Por lo tanto, era un lugar maravilloso y extraordinario, donde la misma presencia de Dios estaba allí en el tabernáculo, en el lugar santísimo, en el lugar santo. ¿Por qué? Porque Dios lo diseñó de esa manera. Luego en el lugar santo también habían otros elementos importantes también relacionados con el pueblo de Israel y la dependencia de Dios. Por supuesto entonces que el tabernáculo pasó a ser el corazón de la nación, pasó a ser el corazón espiritual de una nación que dependía de Dios y cuya presencia la podían disfrutar cada vez que se estacionaban en un lugar. El tabernáculo de reunión debía estar al centro y en derredor del tabernáculo se instalaban todas las tribus, como simbolizando la importancia de Dios, de su poder, de su gracia, de su manifestación con su presencia allí en el tabernáculo. Por lo tanto, este templo móvil sería figura de lo que había de venir, tipificando la presencia de Dios también en la persona de Jesucristo. Tiene muchísimos detalles que no podríamos tener el tiempo de explicarlo aquí en una palabra de domingo. Sí lo podemos explicar más largamente en un estudio bíblico porque tiene una profundidad enorme. Y entonces esto sería sombra de lo que había de venir en el Nuevo Testamento. Es por eso que la presencia de Dios siempre está en acción en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces el Hijo trajo la gloria de Dios. Como dice Juan, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Vimos su gloria. Es muy interesante ese aspecto. Dando paso entonces también a la venida del Espíritu Santo. ¿Cierto? Este Jesucristo que encarna el deseo y corazón de Dios, que así como el tabernáculo de la reunión estaba en el centro del corazón espiritual de la nación, así también a través de Jesucristo el conocimiento del Padre también era una realidad. Pero cuando Cristo va a ascender al cielo, va a dejar el otro consolador llamado el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo dijo en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20, que estaría con nosotros para siempre. Por eso debíamos ir y predicar el Evangelio a todas las criaturas, a todas las naciones, a todas las etnias, enseñándoles que guarden las cosas que el Señor Jesucristo había mandado. He aquí, yo estoy con vosotros siempre. La promesa de Dios. La presencia del Espíritu Santo nos dice la palabra también en 1 Corintios, capítulo número 3, versículo 16. Hablando el apóstol Pablo, les hizo la siguiente pregunta a los hermanos de la ciudad de Corinto, la iglesia de los Corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios
mora en vosotros. Entonces entendemos en la progresión, en el desarrollo de la revelación, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, cómo va siendo anunciada o anunciado el mensaje del Señor a través de las diferentes experiencias del pueblo de Israel hasta llegar al momento importante de la venida de Cristo y después también cuando Cristo asciende, la venida del Espíritu Santo derramada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces el apóstol Pablo va a señalar que ahora reside en el creyente la presencia de Dios, haciéndonos el templo de Dios. Esto es importantísimo, hermanos amados. El no tener la comprensión de aquello nos limita en nuestro entendimiento espiritual y en nuestra consideración de la importancia que tiene la presencia de Dios en nuestras vidas. Es por eso que tenemos que tener la conciencia de lo que nos dice la Escritura. Nosotros somos el templo de Dios. Empezó con el tabernáculo, luego con el templo de Salomón, después fue destruido cuando fueron a cautiverio, después nuevamente levantado hasta llegar, ¿cierto?, al Nuevo Testamento, donde esa presencia de Dios en el tabernáculo, en el templo de Salomón, en el templo de la reconstrucción después del cautiverio en Babilonia, se va a trasladar a la persona de Jesucristo como la presencia de Dios actúa en él y luego a nosotros que por medio de su Espíritu disfrutamos también de esa presencia de Dios en nuestras vidas. En segundo lugar, la presencia de Dios nos fortalece. La presencia de Dios que está sobre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios en nuestros días, nos fortalece. Nos da el vigor, nos da la fuerza, nos da dirección. Este Jehová Sama, este nombre importante en el hebreo, Jehová está allí. Jehová está bendiciendo a su pueblo, fortaleciéndolo de tal forma que debemos tener la conciencia de que esa presencia está sobre nosotros. Nos habla de la realidad de la presencia de Dios al pueblo. La realidad de la presencia es tan necesaria experimentarla, porque cuando hablamos de la presencia de Dios, indudablemente que tenemos que remitirnos al entendimiento completo de esto. Necesitamos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas para ser fortalecidos por Dios en nuestros corazones, para bendecirnos el Señor, para tener la seguridad de ese propósito que Dios tiene con nosotros. Debemos tener una vivencia espiritual. Eso es lo que nos hace diferente con cualquier religión, con cualquier credo religioso. Nos hace diferentes cuando experimentamos esa gracia de Dios en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Así como decíamos antes, siendo el templo del Espíritu Santo de Dios, estando allí con su pueblo, manifestado de forma sobrenatural. Entonces, la pregunta siempre es la siguiente. Cuando yo siento que Dios no está, sobre todo en los primeros años de nuestro cristianismo, una de las grandes preguntas es, ¿dónde está Dios? Hay días que quizás no tengo la experiencia espiritual, no siento a Dios y comenzamos a vivir un poco por los sentidos. Pero la palabra nos habla de una presencia que es manifestada y que sin duda alguna que al ser prometida
con la venida del Espíritu Santo, siempre estará presente en la vida de sus hijos. Somos llenos del Espíritu Santo, hermanos amados. Fuimos sellados con las arras de nuestra herencia, con el timbre de propiedad, tal como lo explicamos en algunas series atrás, de pertenencia. Le pertenecemos a Dios, y el Espíritu Santo nos ha traído al arrepentimiento de nuestras vidas y ha causado un impacto poderoso en nosotros y en nuestra vida. ¡Qué alegría, hermanos! Alégrese esta mañana. Alégrese de saber que usted experimenta a diario la presencia de Dios. Y cuando siente que no está allí en usted, usted puede ir a la palabra, a las declaraciones de este Jehová Sama. Jehová está allí. Jehová está en medio de su pueblo. Jehová está en medio de la ciudad. Jehová está en nosotros mismos y nunca abandonará nuestra vida. ¿Qué hacer entonces cuando los sentimientos son contrarios? Debemos tener y aplicar la fe. El libro de Hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Debemos ser y sostenernos como viendo al invisible. Sosteniéndonos como ver al invisible. ¿Cómo alguien puede ver al que no es visible? ¿Cómo puede ver a Dios? A través de la experiencia espiritual, de la gracia del poder de Dios. Es la forma de ver a ese imposible que es para los hombres que no tienen el discernimiento ni el conocimiento de Dios. Pero para el Hijo de Dios es reconocer esa presencia que fortalece a su pueblo. ¿Cuánta fortaleza necesitamos hoy día como pueblo de Dios? Hoy día, como todos los seres humanos, estamos necesitados de Dios. Pero nosotros que tenemos un camino más avanzado y hemos ido creciendo en el Señor, cada vez nos damos más cuenta de nuestra necesidad de experimentar la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Hermanos amados, cuando empezamos a debilitarnos en la fe, cuando empezamos a retroceder en nuestras creencias, empezamos a poner en tela de juicio lo que un día creímos y nos acostumbramos a ser creyentes denominacionales o simplemente religiosos que siguen una estructura, una liturgia, y nos apartamos de esa frescura espiritual que produce el Espíritu Santo. Sin duda alguna que estamos perdiendo lo más importante, esa esencia que nos hace diferente, esa esencia que produce fe en nuestra vida, para que en toda circunstancia descubrir que Dios está para ayudarnos, para bendecirnos, para tocar nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y desarrollar en nosotros una vida cristiana dependiente en todas las áreas de nuestro Dios. No hay nada más grande que depender de Dios. Hermano amado, usted no depende de las circunstancias, sobre todo en estas circunstancias que vivimos. Usted no depende de aquellas cosas externas. Al revés, Dios le da sentido y nos bendice con aquellas cosas terrenales y materiales, con la provisión. Pero nosotros dependemos de nuestro Dios, de ese Dios que está allí con su pueblo permanentemente, sin abandonarle jamás. Está allí para sostenerlo y para fortalecerlo. Por eso debemos abrir nuestros ojos con la fe. Debemos derrotar toda incredulidad, porque el que se acerca a Dios, dice las Escrituras, debe creer que Él existe. Es un punto importante de partida en nuestra relación con Dios. Tenemos que partir creyendo que Dios es una realidad, que es una verdad irrefutable, que es una palabra viva, encarnada en la persona de Jesucristo, y también una experiencia viva para el pueblo de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Es por eso, hermanos, que debemos disfrutar la presencia de Dios.
disfrutar estar a solas con Dios, disfrutar pensar en las cosas que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, y entender y agradecer a Dios cuánta fortaleza Él nos da todos los días para ir adelante en nuestra vida cristiana. Quizás usted en casa está recordando momentos importantes en donde la chequina, la presencia de Dios la ha sostenido, cuando todo era contrario, cuando estaba pasando situaciones de enfermedad, de conflictos internos, personales, o de cualquier situación de la vida que le apremiaba. Usted pudo recibir esa gracia de Dios, esa fortaleza de Dios para producir gozo en medio de la tristeza de su vida, para poner en su corazón ese deseo ardiente, para poder manifestar ese gran amor a Dios en toda circunstancia y en todo evento. ¿Por qué? Porque esa presencia está en nosotros. Podemos entonces decir que tenemos que dejarla fluir en nosotros. El Espíritu Santo nos selló y nos bautizó con el Espíritu Santo de Dios, que nos ha capacitado con poder. Ese poder que viene de lo alto para hacerte fuerte, para hacerme fuerte, para ir adelante sin dudar nunca que Dios está presente en nuestras vidas. Siempre será así. Y en la medida que nosotros nos dispongamos en sus manos, veremos la gloria de Dios manifestada en nuestras propias vidas, en nuestras familias, en nuestros proyectos, en nuestras metas, en la congregación, en nuestros liderazgos. Y en lo que hagamos, la presencia nos guiará y nos llevará por el camino de la bendición y del bien. En tercer lugar, la presencia de Dios requiere de nosotros que tengamos conciencia de esta experiencia espiritual de la presencia de Dios. Mire, vaya al Salmo 46, versículo número 10. Dice el salmista: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¡Qué tremendo versículo! Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Muchas veces, hermanos, cuando estamos en esos cruces de caminos, en esas dificultades que pareciera ser que no podemos vencer, y nos cuestionamos, o usted se cuestiona, o sus amigos le cuestionan, podemos aplicar este texto: quedarnos quietos, para que Dios pueda bendecir nuestra vida, para que Dios pueda hablar a nuestro espíritu y nuestro corazón. Porque Él es Dios. Y en este conocimiento progresivo de Dios, que no es estático, no es que conocimos al Señor en una época y ese es todo el conocimiento que tenemos de Dios. No es así. Las Escrituras nos instruyen al respecto de que nuestro conocimiento va creciendo. El conocimiento del cual hablan las cartas del apóstol Pablo, y también allí en todo el primer capítulo de Filipenses o de Colosenses también está hablando de un conocimiento ascendente, es decir, un conocimiento que no es estático, que no se detiene. Hemos sido llamados para conocerle, para experimentarle, para experimentar la gracia y el poder de Dios. Por lo tanto, podemos decir entonces que eso nos va a llevar a la realidad consciente que la presencia de Dios es una verdad irrefutable. Hay momentos en que debemos estar quietos. Hay momentos que debemos guardar silencio y solo experimentar la gloriosa presencia de Dios. Quizás usted, amigo o hermano, ha experimentado momentos importantes en su vida donde ha tenido una cercanía tal con Dios, tal como lo tuvo Moisés allá cuando recibió las tablas de la ley. Esa gloria que vino sobre él. Es tan hermoso también darnos cuenta que nosotros a veces
y en algunas circunstancias hemos experimentado esa presencia de Dios. Usted me preguntará esta mañana y dirá, ¿es posible experimentar tanta gloria en nuestra vida? Es posible, hermanos. Las Escrituras así nos señalan, nos enseñan. Lo visualizamos a lo largo de la historia de la Biblia y a lo largo de la revelación progresiva, y la podemos disfrutar en nuestros tiempos también. Hay muchísimos testimonios que nos hablan y que nos enfatizan la veracidad de esta realidad espiritual. La presencia de Dios fluye en nosotros, como cuando hablamos sobre la serie Los ríos de agua viva. Ahí está la presencia de Dios moviéndose. Y usted y yo seguramente hemos experimentado en momentos puntuales de nuestra vida ese torrente de gracia de Dios sobre nuestra vida, que nos saca de la dificultad, del dolor, de la amargura, de la depresión, de la soledad, de la incomprensión, y nos eleva al lugar de estar sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. No deje que lo terrenal influya para robarle la gracia y la presencia de Dios. Hay momentos de pruebas, hay momentos de dolores, hay momentos de situaciones difíciles, pero necesitamos siempre la experiencia espiritual de la presencia de Dios. ¿Qué debemos hacer para experimentarla entonces y tener esa conciencia? Debemos abandonar los afanes para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos escucha a nosotros? Pregúntese. ¿Cuántas veces hemos acudido al Señor en situaciones de crisis tan profundas y a veces solo salen lágrimas de nuestra boca, como algunos casos de experiencias de personas en la Biblia también? Otras veces tenemos largos tiempos para contarle a Dios lo que nos pasa. Pero al revés, yo pregunto, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentado para oír la voz de Dios, para ser instruidos por su Espíritu, para ser abrazados por su gracia, por su poder que nos sostiene y que nos da la luz, que nos lleva a tener conciencia permanente de que vivimos en presencia de Dios? No estamos en presencia de Dios solamente cuando nos juntamos en el lugar de la reunión y del culto. Si fuera así, significaría que todos estos meses que no nos estamos congregando sería tan letal para nosotros. Pero nosotros entendemos que Dios está en todo lugar y su presencia se puede experimentar a diario, y la seguridad que eso nos da esa vitalidad para ser creyentes firmes, victoriosos, positivos, con propósitos que nadie puede robar de nuestra mano, sino que Dios cumplirá ese propósito en nosotros. Debemos mirar las cosas con una visión espiritual, hermanos. De hecho, el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, tenemos que tener la experiencia espiritual. La oración nos ayuda a fortalecer en nosotros esa experiencia espiritual, trayendo conciencia sobre nuestras vidas. Ahora mismo, mientras estamos reunidos de esta forma. Algunos me preguntan por qué unirnos el domingo en la mañana a las 11 horas, cuando cualquiera pudiera entrar a cualquier hora del día. Es verdad, es una realidad, pero lo lindo de esto es que se produce una armonía, se produce algo tan bello, tan profundo, cuando todos juntos nos convocamos para participar, como lo hacíamos en el templo, de la presencia de Dios, que aunque va a través de una imagen, de un audio, la presencia de Dios se manifiesta en su vida. Y seguramente esta mañana el Espíritu Santo ha hablado a su vida.
Seguramente el Espíritu Santo ha venido para que usted pueda entender que se manifiesta claramente sobre su pueblo, para que usted y yo podamos entender que el Espíritu Santo trae la presencia de Dios para fortalecer a su pueblo y también para hacer conciencia de que esa presencia habita en nosotros, reside en nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. Esta mañana usted está disfrutando de la presencia de Dios. Esta mañana la gloria del Señor ha venido sobre ti. Será vista la gloria del Señor en la medida que hemos estado cerca de Dios, que hemos estado experimentando la presencia de Dios. Hoy día pareciera ser que es más popular un mensaje de éxito, de prosperidad y de tantas cosas que hoy se predican. Pero ¿cuándo predicamos de la importancia de encontrarnos con Dios? De encontrarnos con su presencia, de oír la voz de Dios, de percibir la bendición del Espíritu Santo, de entender las cosas que Dios quiere enseñarnos y revelarnos, de tener impresiones en nosotros del Espíritu Santo, hablando a nuestra vida en hechos puntuales, radicales, que pueden hacernos crecer, desarrollar nuestra vida y nuestro vínculo más férreo con Dios. El Señor está allí. El Señor está con nosotros. Él lo invade todo. Él lo llena todo en todo. Me gustaría que esta mañana pudiéramos hacernos la siguiente pregunta. ¿Estamos disfrutando la presencia de Dios constantemente en nuestra vida? Piénselo un momento. ¿Estamos dedicando tiempos para estar a solas con Dios? ¿Estamos dedicando tiempo para tener la experiencia que Dios nos hable por su Espíritu y su palabra? ¿Hemos aprendido a estar quietos para recibir las respuestas de Dios para nuestra vida? ¿Estamos atravesando momentos difíciles en nuestra vida? Situaciones límites que me preocupan, que me entristecen, que me hacen tener sufrimientos, miedos de carencias. Hermano amado, hoy es el tiempo de experimentar como nunca antes la presencia de Dios. Esa presencia que se manifestaba en el tabernáculo de reunión. Esa presencia que se manifestó en el templo de Salomón cuando fue construido, dedicado a Dios y recibido por Dios. Esa presencia que vino como una gloria mayor que la primera gloria del templo de Salomón cuando fue reconstruido el templo de Dios en medio de Jerusalén. Y fueron llenos de la gracia de Dios. Esa presencia que ahora está para su pueblo y para cada uno de nosotros como templo de Dios, como casa de Dios, donde se manifiesta la gracia de Dios. Hermano amado, tenemos que luchar por siempre estar conectados con esa presencia de Dios. Hemos descuidado muchas veces el acercarnos a Dios, el buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hemos descuidado nuestra armonía, nuestra comunión, estar sensibles a la voz de Dios, estar sensibles a las manifestaciones espirituales. Somos una iglesia que cree en el poder de Dios. Eso es nuestro estandarte de lucha, de gloria, la experiencia espiritual que nos lleva a amar sobre todas las cosas a Dios más que otras. Saber que Él es el centro de nuestra vida. Quizás antes de conocer al Señor vivíamos sin esta conciencia. Es por eso que nos comportábamos de la manera que lo hacíamos. No teníamos la claridad de lo que era Dios, de lo que es Dios. Pero hoy que somos nueva criatura,
tenemos la bendición de experimentar el abrazo, el amor, el cariño, la protección, el cuidado de Dios sobre nuestra vida. ¿Por qué desesperarnos si Él está aquí? Quizás haya alguien esta mañana que necesite abrir su corazón. Quizás se apartó de Dios, o quizás no le ha conocido, aunque de oídas puede ser que haya escuchado, pero que esta mañana se da cuenta que necesita una experiencia espiritual y no una experiencia religiosa, como lo dice también una canción, sino una experiencia espiritual. Repite conmigo esta oración. Dígale: Señor, esta mañana me doy cuenta de mi gran necesidad que tengo en mi vida, en mi corazón. He pecado contra ti, confieso mis pecados. Quiero ser tu hijo, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y quiero experimentar esa presencia de la que se está hablando hoy. Señor, abro las puertas de mi corazón para ser una nueva criatura. Te hago Señor de mi vida. Te entrego mis cargas, mis dolores, mis situaciones difíciles. Señor, quiero disfrutar de esta maravillosa experiencia espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte que el Señor puede llenar tu corazón. Si tú lo recibiste esta mañana, tu vida ha de cambiar profundamente. Irás comprendiendo y entendiendo lo que significa caminar con Dios. Pero también nosotros, los que llevamos más tiempo. Es tiempo, hermanos, de oír este llamado de Dios. El Señor nos anhela comunión con su pueblo. El Señor no comparte con nadie su pueblo. Somos el pueblo del Señor, le pertenecemos. Él quiere tener comunión con nosotros. Desde el comienzo, desde lo original, cuando fue creado el hombre y la mujer, para tener comunión con Dios, hasta nuestros días, el propósito original de Dios sigue vigente. Quiere relación con nosotros. ¿Cuántas veces hemos pecado dejando a Dios de lado en medio de las circunstancias de nuestra vida, en nuestro diario vivir? Nos quedamos simplemente con algunos tiempos que dedicamos para ir al lugar de reunión o participar de alguna actividad de cualquier tipo dentro de la congregación. Pero no hemos aprendido a estar a solas con Dios. Necesitamos estar a solas con Dios. Necesitamos encontrarnos con Dios cada mañana, cada noche. Disfrutar de esa maravillosa presencia. Yo oro, Señor, esta mañana para que mis hermanos allí en sus lugares, en sus casas, en donde quiera que estén, venga tu poder sobre ellos. Bautízalos con el Espíritu Santo de Dios, con hablar en otras lenguas. Reparte dones espirituales sobre ellos. Señor, sana a los que están enfermos. Produce cambios, produce transformaciones al pueblo de Dios. Que la gente pueda vernos como un pueblo que marca la historia de su pueblo, de su ciudad, de su país, de su mundo. Porque la presencia de Dios, igual que como Israel, como columna de fuego y como nube, también sobre nosotros en este día. Padre, gracias. Yo sé que tú estás haciendo cada día que nos juntamos a través de esto. Estás haciendo grandes cosas. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos, dice la palabra en el Salmo 126. Grandes cosas ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, hermanos. Usted confíe en la gracia, en el poder, en la autoridad de Dios que está depositada sobre la iglesia. Y lo que hace realidad aquello es la experiencia espiritual de nuestra vida. Esta mañana declaramos sanidad a los enfermos. Señor, creemos en milagros, creemos en hechos portentosos
hechos por tu mano. Señor, trae sanidad espiritual, trae sanidad sobre las enfermedades del espíritu y de la mente. Trae algo nuevo esta semana sobre nosotros. Llévanos, Señor, a lo más alto de la montaña para encontrarnos contigo, para abrazarnos de ti, para disfrutar la gracia de Dios, para disfrutar el poder del Señor que está derramado sobre nuestros corazones. Señor, haz que esta palabra sea viva en nosotros. Perdónanos si hemos descuidado nuestros tiempos de oración, de búsqueda, y queremos ser restaurados en cada área de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos y amados hermanos, hay aquí mismo donde nosotros estamos compartiendo esta palabra, una presencia del Señor tan real, una presencia tan cercana, una presencia tan especial que queremos compartirla con usted. Abrácela, abrace esta palabra, quédese con esta palabra, le sostendrá todos los días de esta semana, le ayudará, le confortará y le bendecirá. Queremos desearles el bien para todos ustedes durante esta semana. Gracias a Dios porque Dios ha guardado nuestra nación. Tenemos que seguir orando por nuestro país, pero queremos decirle que le amamos mucho, que le necesitamos como hermano y que anhelamos el día de juntarnos. Un abrazo, bendiciones y gracias totales para ustedes. Que el Señor les bendiga muchísimo. Estamos más conectados que nunca. Sin importar la distancia, juntos somos iglesia. Gracias por compartir junto a nosotros una nueva experiencia en línea. Siempre serás bienvenido tal y como eres. El Salmo 57 dice: Él mandará ayuda del cielo para rescatarme. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Entonces, podemos descansar en Dios. Trae tus cargas delante de su cruz. De seguro, Él tendrá la respuesta. Si hoy hiciste la oración de fe y recibiste a Dios en tu corazón, nos encantaría conocerte y orar por ti. Dios no te está pidiendo que hagas una promesa que no puedas cumplir. Solo pide que creas en una promesa que solo Él puede cumplir en tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y puedes también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Iglesia Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones.